Hola a todos, esta es la segunda reflexión que vamos a compartir. En la reflexión anterior comprendimos que fuimos hechos por Dios como vasos para contener su vida y de esa manera poder compartir su vida con otros. El enemigo de nuestra alma también sabe que somos vasos y que para ser llenos debemos ir a la fuente. De lo contrario, no cumpliremos nuestro propósito y por ende el sentimiento de sinsentido lo experimentaremos durante toda la vida si no bebemos de la fuente correcta. Es por eso que a ese enemigo le conviene que ignoremos estas verdades que estamos conociendo, ofreciéndonos otras fuentes que él mismo ha creado, las cuales tienen el propósito de imitar aquello que Dios hizo. Estas fuentes que Él creó buscan distraernos y alejarnos de la fuente de vida que es Dios. Y si caemos en la trampa, probablemente nos demos cuenta cuando ya estemos muy lejos. Es como que se repite lo que pasó con Adán y Eva. Al ser creados, ellos fueron vasos para estar en la presencia de Dios, para llevar la vida y para que la vida de Dios fuese metida dentro de ellos. Recordemos que estábamos con el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, pero también estaba el árbol de la vida. Y el plan de Dios era que comieran del árbol de la vida y se llenaran de ese árbol. Pero ellos prefirieron ir tras aquello que fue más atractivo a su alma, porque les iba a dar el conocimiento, su propia sabiduría, su propio diseño, su propia construcción, su propia fuente. Las fuentes que diseña el enemigo apuntan a llenar el alma en lugar del espíritu. Por lo tanto, son temporales. Producen placer, el cual es momentáneo. Pero la fuente de vida, que es Cristo, llena el espíritu y produce lo eterno, el cual permanece. Como el propósito del enemigo es seducir nuestra alma, conoceremos algunas de las fuentes, las cuales al reconocer podremos identificar si estamos bebiendo de ellas o si realmente estamos bebiendo de la fuente que nos llena de vida. Hoy conoceremos la fuente del placer, así se llama esta fuente. Esta fuente busca suplantar el deleite, porque el placer es del alma, pero el deleite es del espíritu. Esta fuente nos atrae según la respuesta de nuestra alma a los quiero. Aquí gobierna lo que yo quiero. Es decir, cuando tengo algún deseo repentino de algo, en lugar de buscar conseguirlo, debo ir a Dios y preguntarle, ¿este deseo que tengo producirá más de Cristo en mí? ¿O simplemente es algo antojadizo de mi alma? Si es antojadizo, lo mejor es llevarlo al altar y entregárselo a Cristo, porque si accedemos a ello, puede terminar convirtiéndose en un vicio, el cual con el tiempo nos va a atar y terminará alejándonos de la fuente de vida. Y eso traerá sentimientos de culpa, desilusión, dolor, angustia y tantos otros sentimientos que nos llevan a la ruina. Algunos ejemplos de esta fuente pueden ser el sexo, la comida, entretención, las cuales incluyen expresiones artísticas, como música, lectura de libros, series, todo aquello que nos despierta un placer. Viajar, gastar dinero desmedidamente, el sedentarismo, etc. A veces esos quiero se disfrazan de necesidad y los decimos como necesito. Y eso comienza a guiar mi vida, cuando realmente no es una necesidad. Si fuera una necesidad, descansaríamos en la promesa de Dios que dice que Él mismo prometió
que suplirá todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo. Por lo tanto, no sería una carga para nosotros. Nada de la lista del ejemplo es malo en sí. Lo que es malo es hacerlo fuera de tiempo o fuera del orden establecido por Dios para suplir alguna necesidad, entre comillas, necesidad. Dios puede mimarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere suplir cada una de nuestras necesidades. Pero si nosotros no estamos bajo su orden, lamentablemente, el ser impulsivo y dejarnos guiar por nuestros deseos nos lleva a vivir consecuencias. Hay personas que ven sus quiero como una necesidad al punto de no medir las consecuencias personales o incluso olvidarse de que el prójimo, aquel que tiene al lado, con el que vive o convive todo el día o probablemente en el trabajo, o el que está a su lado en su entorno, también se puede ver afectado o será afectado. Olvidamos que el que está a mi lado también lo debo cuidar. Por lo tanto, cuando un deseo mío que nace del quiero, que también puede decir necesito, me lleva a actuar sin respetarme a mí mismo o sin respetar al prójimo, es porque no está dentro del orden que Dios estableció. Y eso me muestra que estoy bebiendo de una fuente equivocada y solo estoy calmando la sed de mi alma. Ese deseo me está conduciendo a un placer para alejarme del deleite, lo cual debo saber con antelación que me va a traer consecuencias. Porque el alma que es seducida por el deseo, tristemente siempre termina en dolor. Un ejemplo para distinguirlo mejor sería: me gusta viajar. Estoy cansado del ajetreo del año. Necesito vacaciones. No tengo los recursos para salir de vacaciones, pero tengo una tarjeta de crédito que podré pagar en cuotas fijas de tanto, un monto particular. Igual lo hago porque necesito. Empezamos a conversar con nosotros mismos. Necesito descansar. Y movido por esa emoción, me pongo a buscar pasaje a un lugar cercano. Pero de pronto aparecen ofertazos que nos invitan a ir a un lugar un poco mejor, un poco más alejado. Pero es la oportunidad. Son unas pocas lucas más. Igual podemos. Es poca la diferencia. Y esos pensamientos nos llevan a la acción. Y ya compro el pasaje. Y empiezo a esperar con ansias el día de mis vacaciones, porque ahí voy a descansar. Empiezo a ver mi maleta, mis cosas, y me doy cuenta que el traje de baño ya está viejito. No voy a ir con algo tan viejo a un lugar tan topísimo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Busco, igual son unas poquitas luquitas más, no es tanto. Me meto a comprar un traje de baño y otras cositas que se pegan. Total, no lo hago nunca y me lo merezco, ¿cierto? Y así vamos sumando, hasta que sin darnos cuenta nos endeudamos al punto de no tener para cancelar todo, sin tener que quitarle a otras necesidades que son cubiertas con mi trabajo. En algunos casos le tienen que quitar a la familia para poder pagar cuotas, a los estudios de los hijos, a la alimentación de la familia, o a sí mismo no comprarse un par de zapatos que necesita. Cosas simples que debieran estar suplidas con mi trabajo, pero lamentablemente nuestras decisiones
El ser guiados por el alma traen consecuencias. Y empezamos a vivir llamadas del banco, posibles embargos y cosas y situaciones que finalmente te quitan el descanso que pensaste que tendrías con esas super vacaciones, pero que fueron solo un momento que nos dieron placer, que disfrutamos, pero todo el resto del tiempo para adelante es dolor por no haber aprendido a decirnos no en el momento que debimos decirnos no. Si hubiésemos consultado a Dios, hubiésemos entendido que no necesitamos endeudarnos para descansar, que si nuestro deleite está en Dios, en su presencia, cualquier lugar donde estemos, Él nos da descanso, sin tener que exponernos a futuros dolores y angustias por no poder cancelar lo que mi alma deseó sin poder cubrirlo. En 1 Juan 2, del 15 al 17, el Señor nos hace una invitación y nos dice: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queridos vasitos, atentos con la fuente del placer, porque se va a presentar en muchas formas, pero está en nosotros la decisión de comer del árbol de vida que es Cristo y consultar a Él y entregarle a Él todo y reconocer que en Él está todo lo que necesitamos. O comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal, donde conoceremos necesariamente el mal. Que estén muy bien. Hasta la próxima.